Hola amigo, bienvenido a tu programa El Joven de Hoy. Mi nombre es Josué Rosales y el tópico de hoy es ¿debo de obedecer a mis padres? Pero antes, vamos a empezar presentándonos. Hola amigos, mi nombre es Milton Coronado, mis padres son originarios de México y yo nací en los Estados Unidos. Hola, mi nombre es Gloria Maldonado, mis papás nacieron en El Salvador y yo nací en los Estados Unidos. Hola, mi nombre es Blanca Rosales, mi papi es de Guatemala, mi mamá es de El Salvador. Yo nací en Guatemala y estoy muy contenta de que nos acompañen hoy. Hola amigos, mi nombre es Álvaro de la Cruz y mis padres son de Perú y yo nací en este país y estoy muy contento de estar hoy con ustedes. Hola a todos, mi nombre es Ramiro Morales, mis padres son de México y yo también nací en México. Estoy muy contento de estar aquí y compartir con ustedes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Saba Salgado y mis padres son nacidos en México y yo nací aquí en Estados Unidos y estoy muy contento de estar con ustedes hoy. Y mi padre nació en Guatemala, mi madre nació en El Salvador y yo nací en Guatemala también. Muy bien. El tópico de hoy, como mencionamos antes, es ¿debo de obedecer a mis padres? ¿Qué piensan ustedes? ¿Usted desde pequeño les gustó obedecer a sus padres o hubo un tiempo cuando les costó? Yo creo que desde el principio, desde que uno es bien niño, le enseñan de que hay que obedecer a los papás. Entre veces si lo dejamos por escoger de un niño, obviamente por naturaleza, por el pecado, el niño no va a obedecer. Pero por eso es que nos enseñan a obedecer a nuestros padres. Y cuando cuando éramos pequeños, cuando éramos niños, ¿qué era lo que nos molestaba que cuando nuestros padres nos decían, oh, haz esto o haz lo otro? ¿Por qué era que muchas veces no nos gustaba obedecerles a ellos? A veces siempre pensamos que nosotros tenemos la razón o no nos gusta que nos regañen en público, pensamos que nos apenan. Ajá. Okay. Yo creo que como vamos creciendo, pensamos que nosotros sabemos todo y pensamos que nosotros podemos hacer esto, podemos hacer lo otro y muchas veces pensamos que nuestros padres ya vieron su vida y esta es otra época y nosotros sabemos que esto es bueno para nosotros y así lo queremos hacer. Pero pienso que la educación viene desde abajo, si empezamos a obedecer a nuestros padres y que ellos nos empiecen a decir cómo, a educarnos bien. Pienso que va a ser difícil, pero no va a ser tan difícil como si nos dejan hacer todo lo que queramos desde pequeños. O a veces también pasa, ¿no? Que los amigos, ¿no? Que dicen, oh, tu papá no te deja ir o tu mamá no te deja ir a un lado y eso, ¿no? Y entonces como que a veces escuchamos influencias de afuera, ¿no? Y bueno, sabemos que nuestros padres tienen la razón, pero como porque preferimos los amigos. O sea que muchas veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer porque nuestros padres nos dicen cómo tenemos que hacer esto o lo otro. Pero muchas veces por causa de nuestros amigos no podemos o tal vez no decidimos no escuchar a nuestros padres. ¿Por qué entonces, cuándo es que deja de nuestros amigos influenciar en nosotros y comienzan, se podría decir, a nuestros padres a influenciar más en nosotros? ¿Cuándo es que sucede ese cambio y por qué? Bueno, yo creo que con respecto a la pregunta ¿cuándo y por qué? Yo creo que cuando es cuando uno ya empieza a razonar, cuando uno es pequeño, no sabe diferenciar lo bueno y lo malo, entonces por eso decidimos, bueno, tenemos que obedecer. El por qué es porque cuando ya empezamos a razonar, ya sabemos qué es lo que nos conviene de acuerdo a la palabra de Dios y a lo bueno que nos han inculcado nuestros padres. Y ya que mencionaste la palabra de Dios, yo me acuerdo de un versículo que Gloria me estaba mencionando hace poco y quisiera pedirle a Gloria si lo podías leer, por favor. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en Éxodo 20, versículo 12, y dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Okay, amén. Entonces, ¿cómo es que le podemos decir a nuestros amigos que nos están viendo hoy
¿cuál es el propósito? ¿Por qué es que ellos deben de escuchar a sus padres, hacerle caso a sus padres, aun cuando sus amigos le dicen que no, o aun cuando tal vez lo que le dicen que hagan a ellos no tiene sentido para ellos en ese momento? ¿Qué le podríamos decir a ellos para que ellos entiendan que es mejor, que la mejor opción es escucharle a sus padres? Wow, refiriéndose al texto, yo me acuerdo que cuando yo me portaba mal, cuando pequeño, mi papá siempre me leía ese mismo texto. ¿Ah, sí? Y decía, ok, pues Dios dijo eso, ok, eso quiere decir que ahora yo voy a vivir por mucho tiempo, que yo voy a morir cuando ya tenga unos 100 años, 90 años. Pero no, ahí cuando dice que va a vivir para que tus días se alarguen, se refiere a que pues cuando Jesús venga, tus días se van a alargar por la eternidad, porque tú fuiste bueno con tus padres, los honraste, los respetaste, los amaste, aunque quizás tus padres no fueron el gran ejemplo de tu vida, son tus padres y Dios te los dio, y tú tienes que respetarlos y honrarlos, y tú al hacer eso, tus días se alargan en la eternidad cuando Jesús venga por ti. Muy bien, gracias Milton. ¿Alguien más le gustaría que alguien piensa algo más? En referente a ese mismo texto bíblico, para mí ha sido de gran beneficio, porque como si te damos cuenta en los 10 mandamientos, es lo único que tiene una promesa. Exacto. Y para mí eso siempre es un consuelo, el que Dios mismo haya puesto en sus mandamientos, que es parte de su carácter, esta promesa. Y no tan solo eso, pero a quién se está definiendo específicamente, a nuestros padres. Y entonces, ¿vale la pena hacerle caso a nuestros padres? Yo creo que cuando nosotros respetamos a nuestros padres terrenales, también estamos respetando a nuestro Padre Celestial. Y creo que hablando de lo que estamos, refiriéndonos a lo que estábamos hablando antes, de que cuando dejamos a un lado a los amigos para obedecer más a nuestros padres. Yo creo que cuando uno entra a la universidad, a un colegio, es cuando uno se independiza mucho más. Y creo que en ese tiempo de nuestra vida es cuando obedecemos más a nuestros padres. Porque ya somos independientes y como cada quien en la universidad tiene su carrera a la cual quiere seguir, tú estás solo. Tú no puedes irte con una bola de amigos porque primero estás estudiando una carrera que a ti te va a ayudar en el futuro. Segundo, estás pagando mucho dinero para estudiar. O sea, tú no vas a gastar el tiempo con los amigos o hacerle cualquier cosa. Tú vas a elegir lo mejor para ayudarte a ti mismo y como quizás estás lejos de casa, tú vas a llamar a tu padre, a tu madre y decirle, papi, mami, ¿qué crees? Estoy pensando esto, estoy pensando lo otro. ¿Qué hago? Y ahí, poco a poco, la relación va creciendo y se hace más amistosa. Yo no tengo mis padres conmigo, pero ya cuando yo ya entrando y saliendo del colegio es cuando la amistad con mi padre fue más fuerte. Porque es cuando yo fui con él y decía, estoy pensando en esto. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿O qué hago con este problema? Sí. Perdón, a veces también pasa, ¿no? Bueno, un ejemplo mío, como decía Milton, a veces no tenemos a los padres cerca, ¿no? Tal vez en uno de nuestros casos se encuentran en otros países o en diferentes lugares. O tal vez a veces pasa que tú sabes que tus padres están en casa, que siempre los tienes ahí, sabes que tú los quieres, ¿verdad? Pero que a veces no lo expresas, no los sientes, ¿no? Entonces, porque sabes que ellos están ahí y siempre van a estar ahí, pero hay un momento que tal vez cambia tu vida y al día siguiente ya no estás ahí. Y entonces dijiste, wow, ¿cuánto tiempo perdí? Y no le dije a mi padre nunca que lo quería, que lo amaba, ¿no? Y esperas el momento que estás lejos para que recién te pongas a pensar en eso, ¿no? Muchas veces pasa así. Cuando estaban mencionando Milton y Errol, lo que mencionaron, me acordé de que muchas veces se pasan etapas, ¿no es cierto? Cuando son niños. ¿De qué edad entonces lo que quiere decir es que es necesario que como pequeños, como niños, pasen por la etapa de que no le escuchan a sus padres? ¿Es necesario que todos pasen por esa etapa? ¿O puede ser de que de alguna manera podemos compartir con nuestros amigos el hecho de que ellos no tienen que pasar por esa etapa? Tal vez no tienen que pasar por la etapa en que rechazan a sus padres, sino que pueden comenzar a apreciar a sus padres desde ahora. Puede ser de que en lugar de pasar por la etapa en que no escuchan a sus padres,
¿pueden comenzar a escuchar a sus padres o es imposible eso? Es posible porque si tenemos a Dios como nuestro centro, Él nos va a ayudar, porque es un mandamiento de Él, y cuando seguimos la ley de Él, Él nos ayuda a nosotros. Okay. ¿Alguien más? Tal vez pueda de que tal vez algún joven que no sea cristiano nos esté viendo y ellos estarán preguntando, pero ¿qué tal si yo no conozco a Dios? O ¿qué tal si por el mismo hecho de que yo no sea cristiano, Dios no me va a hacer caso? O tal vez tenga muchas incógnitas. Dios escucha a todos. Y Dios siempre está pendiente de todos y no importa la situación que esté pasando, Dios siempre va a estar pendiente si uno le pide a Él que lo ayude. Tal vez tu papá aquí en la tierra o tu mamá no sean tu mejor ejemplo, o tal vez ellos no, en tal vez casos especiales que un papá no esté tratando de hacer lo mejor para el joven o el niño, pero creo de que en esos momentos es bueno que un joven acepte de que existe Dios y que ese Dios no abandona en ningún momento y ese Dios siempre está ahí para ayudarte en los momentos más difíciles y ese Dios está ahí siempre para apoyarte y bendecirte si tú le das la oportunidad en tu corazón. Y con respecto a si es recomendable que un niño o un joven escuche a los papás, bueno, es como un arbolito. Que cuando lo plantas y lo dejas crecer como quiera, bueno, pues pueda que crezca así, acostado, así es posible. Sí. Porque un arbolito solito no puede formarse, le tienen que poner tal vez algunas veces amarrarlo o tal vez una mallita o lo que sea, pero siempre hay que guiarlo. Por eso en la Biblia dice pues, que a un niño hay que guiarlo de la mejor manera posible, porque un niño solito no puede hacer nada por sí mismo. Sí, ¿cómo es que dice? Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuese viejo, no se apartará de ella. Pero, ¿qué le podemos decir a nuestros amigos que nos están viendo hoy? Por ejemplo, si tienen padres que, como Blanca mencionó, no son el mejor ejemplo. Y tal vez no son alguien a quien ellos pueden admirar. Entonces, ¿qué les podemos decir a nuestros amigos que nos están viendo hoy acerca de ese escenario? ¿Ellos tienen que escucharle a sus padres todavía? ¿O qué es lo que tienen que hacer en ese caso? El título de hoy es Debo obedecer a mis padres, pero yo creo que el versículo que leemos podríamos sacar más de lo que leímos, de que honra a tu padre y a tu madre. Y es palabra de Dios, y yo pienso que si es palabra de Dios, es más importante, tiene más significado que cualquier otra cosa. Y pues en este caso, dice, honra a tu padre y a tu madre. Nosotros decimos, tenemos de obedecer a nuestros padres. Yo pienso que hasta cierto punto, si en este caso, como tú estás diciendo, si ellos nos están mandando a hacer algo malo, tenemos que pensar también nosotros, ok, esto va a ser bueno, esto va a ser malo. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, pero también tenemos que estar de acuerdo con las cosas de Dios. Ahora, la oración que nosotros hacemos es, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, que tenemos un Padre que está en el cielo, que es el primero que necesitamos honrar. Exacto. Ahora, si tenemos que obedecer a nuestros padres, lo tenemos que hacer, pero que vaya de acuerdo con lo que Él quiere para nosotros. ¿Qué, alguien más? Creo que es muy importante. Yo creo que todo el mundo pasa por una etapa de que no quiere obedecer a sus padres. Y es cuando esa etapa uno se reconoce a sí mismo, de que quién soy yo y quizás o qué es lo que voy a hacer en el futuro, ¿no? Pero tomando de la perspectiva de la cual yo estoy, alguien que muchas veces de mi vida yo nunca lo obedecí a mi papá. Y pasé por las mías, o sea, me daba cuando no lo obedecía, ¿no? Pero yo aprendí, y lo de gracias es que él me educó, que él me castigaba, porque de eso yo aprendí. Y ahora, viviendo solo, me pongo a pensar, wow, mi papá tenía razón. Y le doy gracias a Dios de que me dio un padre como él, para saber tratar con mi carácter, con mi forma de ser, porque por ellos dos, por Dios primeramente, dándome a mi Padre terrenal, estoy en este lugar.
estoy con ustedes, estamos aquí hablando con otros jóvenes para poder ayudarlos. Porque tienen que pasar ciertas cosas en nuestras vidas para poder estar en un lugar como este, haciendo la obra de Dios. O sea, ese es el mensaje que yo quisiera dar. Y si hay unos jóvenes, muchos jóvenes que lo hay en este mundo, que dicen, pero mis padres no es el mejor ejemplo, como tú decías antes. Sí. Tenemos que honrarlos de todos modos. No importa en qué situación los padres estén, cómo los traten a los hijos, pero tenemos que honrarlos. Igual que decía Ramiro, ir de acuerdo también con lo que dice Dios. Si uno dice, ok, no vayas, por ejemplo, uno desea ir a la iglesia, conocer a Dios, y los padres dicen, no vayas, no tienes que ir, vale más que no vayas. ¿Qué es lo que Dios quiere primeramente? Exacto, eso me gustó mucho que hablaste de ese punto, porque lo que yo estaba pensando es cómo entonces, si uno de nuestros amigos que nos están viendo hoy se encuentra en esa situación, ¿cómo ellos entonces pueden honrar a sus padres? Por ejemplo, si ellos no tienen unos padres, podría decir, ejemplares, ¿verdad? ¿Cómo ellos pueden honrar a sus padres entonces? Si ellos no les dan el mejor ejemplo. De acuerdo a la Biblia, ¿cómo ellos pueden honrarlos? Bueno, yo creo que ahorita estamos saliendo un poquito, estamos hablando de honrar, pero creo que comenzamos hablando de obedecer a nuestros padres. Y yo creo reenfocándonos en ese punto, la obediencia hacia nuestros papás. Yo, a diferencia de Milton, yo no tuve papá, tuve una mamá y siempre me inculcó que Dios Padre era mi padre y así ella me educó. Entonces, para mí fue un poco más fácil de tener un ejemplo bueno de un personaje de padre porque creciendo en la iglesia, siempre leyendo la Biblia, leyendo las historias de Jesús, de cómo Dios amaba incluso el pueblo de Israel, eso me dio el fundamento que necesitaba para tener una imagen buena de un padre. Entonces, aunque sí también pasé un periodo de desobediencia hacia mi mamá, porque todos nosotros cuando estamos creciendo, pues nos ponemos rebeldes y pensamos que sabemos más que nuestros papás y que son anticuados y tal vez no comprenden la situación de nosotros jóvenes en hoy día. Pero la oración, como mencionaron temprano, de mi mamá, en este caso, fue el que me mantuvo, estoy cierto que me mantuvo fiel en el camino y se me ha hecho más fácil ahora en día que estoy un poco más grande en obedecer a mi mamá y sus deseos. Y tiene razón, Sabas. Muchas veces nosotros pasamos por esa etapa. Como dijo Sabas, todos pasamos por esa etapa. Pero mi pregunta es, ¿todos tenemos entonces que pasar por esa etapa? ¿O de alguna manera se puede impedir o se puede un joven, con la ayuda de Dios, acortar el tiempo que pasa por esa etapa? O no sé, tal vez no pasar por esa etapa. ¿Tenemos que todos pasar por esa etapa o es algo que se puede? Pues, ciertamente lo ideal fuera que no pasara, pero yo creo en la mayor parte, porque vivimos en un mundo pecaminoso y en cual a nuestros alrededores, nuestras influencias, lo más probable sean negativas, pues eso se nos pega, como quien dice, ¿verdad? Se nos pega y entonces pasamos por esa etapa de rebelión. Pero sí, tienes razón. Podría ser que ese tiempo de rebelión se acorte y eso ya yo creo ya viene un poco de nuestra parte en reconocer de que debemos de obedecer a nuestros padres tanto como nuestros padres que deben estar de rodillas orando por sus hijos. Sí. Tiene razón, Sabas, agregando a lo que él dijo, estoy de acuerdo de que, bueno, naturalmente, nuestra naturaleza como seres humanos viviendo en el pecado es rebelión. Nuestra naturaleza es el pecado en sí mismo, o sea, el pecado es negativo en todo sentido, pero con la ayuda de Dios, como dijo Sabas, esa etapa yo creo se puede minimizar lo más posible. Solamente con la ayuda de Dios podemos nosotros no evitarla, porque eso es imposible, sería algo perfecto, ¿no? Pero yo creo que sí con la ayuda de Dios se puede minimizar hasta lo menos posible.
¿Qué le podemos decir a nuestros amigos que nos están viendo hoy? Tal vez haya alguien que esté pasando por esta etapa. Tal vez haya alguien que, de nuestros amigos que esté por esa etapa donde él no quiere escucharle a sus padres, no quiere obedecerle a su padre o a su madre, o tal vez a los dos. ¿Qué le podríamos decir a nuestros amigos que están pasando por esta etapa para que ellos puedan superarla y de verdad le encuentren sentido y le encuentren valor a escucharle y hacerle caso a sus padres? ¿Qué le podríamos decir a ellos? Bueno, yo le recomendaría antes que nada, si no cree que sus papás le están haciendo caso o algo, yo le recomendaría buscar a Dios, porque de esa manera Él se puede ubicar más fácil. Si uno no tiene a Dios, bueno, va a ser más difícil, pero yo le recomendaría que considere buscar a Dios, porque si no tenemos guía en otros lados, es quién mejor que comenzar por Dios, por la Biblia, leyendo la Biblia y buscando tal vez respuestas a cosas de que tal vez lo estén haciendo sentir perdido o solo. Así es. ¿Alguien más? No sé, muchas veces, perdón, no sé, muchas veces decimos, ¿no? Sí, el contexto general de obedecer a nuestros padres, ¿no? Vemos que es un mandamiento, ¿verdad? Que está en la Biblia, es un mandato de Dios, ¿verdad? No es algo que esté de moda, que vamos a tener que escoger, o sea, es algo que nos dejó Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Y bueno, como dijo Tracy, lo mejor es, en el caso que jóvenes estén pasando por este problema, dejarlo a Dios todo, creo. Y el mejor camino de estar con Él es la oración, creo, mediante la oración. ¿Qué es lo que hacemos? Por un ejemplo breve, cuando tenemos algún problema o cuando nos pasa algo, ¿a quién confiamos? A nuestro mejor amigo. Vamos donde Él y le contamos qué es lo que nos pasa, con la idea que Él nos va a ayudar. En este caso, nuestro mejor amigo vendría a ser Dios. Confiemos todos nuestros problemas en Él y todo lo que estemos viviendo, y lo que sentimos en el corazón, decirle a Él de corazón y Él nos va a ayudar, por seguro que sí. Yo creo que primero comunicarnos con Dios a través de la oración, decirle a Dios, eso es lo que quiero hacer con mi vida, eso es lo que quiero ahora y eso es lo que quiero de mis padres. Comunicarte con Él, tú desahogarte con Él y decirle qué es lo que quieres. Y también hablar con tus padres, decirle qué es lo que quieres a ellos, qué es lo que quieres hacer en el futuro y cuál apoyo quieres de ellos o buscas de ellos. Y decirles que los amas, porque los padres aquí son prestados. Sí. Aquí son prestados y ellos pueden fallecer en un instante. Y hay que quererlos ahora y obedecerlos ahora y honrarlos. Primero, obedecerles y pensar, si esto le agrada a Dios, ok, lo voy a hacer. Lo que mis padres quieren. Si esto, lo que mis padres quieren que haga, no le agrada a Dios, hay que quedar bien con Dios primero y luego es cuando los días de tu vida se alargan. Ya hay un dicho breve, ¿no? No esperemos darnos cuenta hasta que lo perdamos, ¿no? Exacto. O sea, muchas veces esperamos eso para reaccionar. Tal vez es el momento, ¿no? De darnos cuenta ahora, antes que sea muy tarde, ¿no? Y como mencionaba Milton hace un momento, la comunicación es importante. Hay que comunicarnos con nuestros padres. Decirles, mamá, papá, te amo, te quiero. Porque muchas veces como jóvenes que somos, cuando estamos pasando por esa etapa, lo menos que queremos hacer es hablarle a nuestros padres. Entonces nos alienamos, nos alejamos de ellos y en lugar de mejorar la situación, se empeora. Entonces, pero si hay ¿qué pasa en la situación que, digamos, que uno de nuestros amigos que nos esté viendo dice, no, pero mi padre y mi madre, pues, me provocan. Ellos tratan de siempre enojarme, como que lo hacen a propósito. ¿Qué le podríamos decir a nuestros amigos que nos están viendo con respecto a eso? Bueno, yo quisiera decir que es que nos concentramos en nosotros, en lo que nosotros queremos. Nosotros decimos que vamos a hacer esto y de esta manera tiene que ser y mis padres me tienen que apoyar. Pero no escuchamos y ponemos en oración lo que nuestros padres nos están diciendo. Es como ponerlo en una balanza. Esto es lo que pienso yo, esto es lo que piensan mis padres. ¿Cómo yo voy a pensar cómo va a terminar todo esto? Si los escucho a ellos, bueno, va a pasar esto. Pero si no los escucho, va a pasar esto otro. Y al final vamos a ver los resultados, ¿verdad? Porque o bien vamos a sufrir o bien vamos a tener ventaja. Pero debemos de
no solamente escucharlos, sino que ponernos a pensar a lo que ellos nos dicen, a escuchar sus consejos, razonarlos y no solamente pensar en nuestro beneficio, sino también en el beneficio de ellos. Yo creo que ambos, los papás y los hijos, deberían de hablar y tratar de llegar a términos medios, donde los dos tengan algo que puedan llevar para hacer un plan que pueda funcionar para que ellos se lleven más. Y también tener a Dios a poner nuestros problemas en oración para que se resuelvan. Sí, y yo creo otra cosa que debemos recordar y hacerlo saber es que nuestros papás son nuestros regalos de Dios para con nosotros. Sí. Que Dios dijo, hijo mío, y sabes que este va a ser tu papá porque esta persona te va a ayudar lo mejor que pueda en tu vida, en tu crecimiento, en tu educación. Muy bien. Y anteriormente habíamos mencionado que, claro, todos los jóvenes que están pasando por esta etapa de que no quieren obedecer a sus padres o hacerle caso, es imposible. Pero ¿qué tal de aquel niño, de aquella niña, de aquel amiguito o amiguita que nos está escuchando que todavía no ha pasado por esa etapa? ¿Ellos pueden evitar ese periodo en sus vidas? Yo le recomendaría a ese amiguito o amiguita que nos esté escuchando que siga adelante. Yo le diría de que, bueno, no se desanime y que le siga pidiendo a Dios para que le siga ayudando y que siga obedeciendo a sus papás, porque ya al último él va a ser, o ella, el beneficiado, y él va a sentir después, cuando crezca y sea más grande y entienda lo que ha sucedido, él se va a dar cuenta, o ella, que fue la mejor decisión que hizo. Definitivamente sí, porque Jesús ha sido siempre nuestro ejemplo, y como niño, si Jesús llegó a crecer sin tener pecado, yo creo que cuando estuvo niño, pequeño, nunca desobedeció a su mamá y su papá, ¿verdad? Entonces, yo también aconsejo a los niños, niñas que, hey, obedezcan a sus papás, porque Jesús lo hizo. Ok, muy bien. Entonces, para concluir, le queremos decir a nuestros amigos que recuerden que si nunca han pasado por esta etapa, aférrense a Jesús y oren para que puedan evitar esta etapa. Y para aquellos amigos que nos están acompañando, recuerden que con la ayuda de Dios todo se puede. Así que gracias por acompañarnos y hasta la próxima vez.